o no. Se sigue observando, ¿no? La diapo. Sí. Ya, perfecto. Es que yo no logro ver. Bueno, a ver, señores, me han comunicado el día jueves, sí, el día jueves, que en este primer 60%, por así decirlo, no son dos notas, son tres notas las que se extraen para poder, obviamente, arrojar en este caso la nota de exhibición. Mi propuesta es la siguiente, para no desestructurar lo que ya tenemos elaborado y lo que ya hemos venido, por supuesto, informando con la antelación debida. Y es el trabajo tiene dos componentes o dos ejes puntuales, un trabajo escrito y una sustentación vía asincrónica. Entonces, lo que voy a tomar, digamos, como tercera nota es la sustentación o presentación oral de manera asincrónica. De tal manera que yo ahí puedo obtener dos notas y claramente no doy desorden o no desestructuro todo lo que ya tenemos elaborado. El objetivo es muy claro. El objetivo para la sustentación oral, que era lo que me había pedido, creo que en un dado caso, Manuel, tenemos una rúbrica. Yo a ambos, les envié a ambos una rúbrica para evaluación de trabajos escritos y evaluación de trabajos o rúbrica oral aplicable. Ya la rúbrica oral o la rúbrica de evaluación oral, cualquier denominación en este momento es aceptable, claramente en ella están los ítems o como los puntos o los aspectos en los cuales la misma se va a tratar. En este momento la idea era, por supuesto, compartirla, pero lamentablemente como está Teams tan inestable, prefiero como que abordar, por supuesto, qué aspectos se van a tratar en la rúbrica. Es decir, profe, ¿cómo hago la presentación oral? La presentación oral va de un término de 8 a 15 minutos, aprovechando las bondades que hoy por hoy en YouTube, sobre todo, permite ya subir vídeos con mayor extensión en el tiempo. De 8 a 15 minutos creo que es un tiempo muy razonable. ¿Qué se compone esa presentación? Del trabajo que ustedes han realizado de manera escrita. ¿Cómo lo van a hacer? Primero van a introducir o a plantear una pequeña introducción frente al contexto del trabajo conforme al tema que ustedes seleccionaron y por supuesto desarrollaron. Posterior a ello, van a plantear cuál fue el fin, que lo asimilaríamos, por supuesto, a los objetivos de este trabajo como tal. Posterior a ello, como un tercer aspecto, ustedes van a tratar brevemente, recuerden que son 15 minutos, brevemente el desarrollo o el cuerpo del trabajo como tal. Profe, ¿cómo lo hago? Tienen que intentar subsumir las 5 o 6 preguntas, para algunos 5, para otros 6, las 5 o 6 preguntas, por supuesto, en un cuerpo o en un breve resumen, de tal manera que una a una o una a una pregunta consecutivamente se vaya hilando. Y ustedes, por supuesto, puedan hacer un resumen de ese cuerpo o de esas preguntas como tal. No recomiendo, pero sin embargo también precísase, lo voy a dejar al libre albedrío. Pregunta número 1, ¿por qué? Porque cada pregunta yo estimo, si se ha realizado un trabajo de rigor, de profundidad, de estudio, de investigación acorde, cada pregunta va a tener una extensión. Entonces, en cada pregunta, muy seguramente se les pueden ir 5 o 10 minutos y lamentablemente ya ahí estaríamos en una cápsula un poco más extensa. La idea es que estemos... ¿Pregunta? ¿Escucho? Mm, ya. La idea es que estemos bajo una presentación de una cápsula y las cápsulas tienden a ser pequeñas presentaciones, presentaciones estándares. Entonces la idea es que esas 5 o 6 preguntas estén consignadas en un breve resumen. Ese breve resumen, por supuesto, es lo que ustedes van a exponer.
de tal manera que una a una vayan estando hiladas o concatenadas, mejor aún. Y por supuesto, después de esa presentación, de ese cuerpo, ustedes van a presentar sus conclusiones. Muy fundamental porque se van a estar conectadas, permítanme este término, con sus objetivos, con sus fines y con la introducción como tal. Yo no he solicitado reflexión final. Sin embargo, si fuese propicio, perdón, no lo he solicitado en la evaluación o en la presentación oral. Si fuese propicio, realizarlo también en la presentación oral. De tal manera que recuerden ustedes que las conclusiones, ustedes me dirán, profesora, pero si las conclusiones son del trabajo. Las conclusiones devienen o se originan de lo que ustedes investigaron. La reflexión final es lo que yo pienso. La reflexión final es lo que, producto de esa investigación, ustedes dedujeron, analizaron, piensan, perciben, manifiestan. Y de eso se trata, por supuesto, la presentación oral. De tal manera que ella o lo que les he explicado en este momento va a estar concatenado o va a estar relacionado con los aspectos que por supuesto se están evaluando en la rúbrica oral como tal. Reitero, la evaluación o la presentación, perdón, del trabajo número 2, que es lo que hemos considerado como trabajo final, estará consignado en la casilla de la nota número 2. Y la presentación o sustentación oral vía asincrónica estará consignada en la casilla de la nota número 3. De tal manera que esto no nos va a desordenar ni a desestructurar nuestra programación. Por un momento dije, les coloco otro trabajo. No, con el trabajo yo cumplo mucho de los resultados de aprendizaje que yo espero con el módulo. Así que no los voy tampoco ni a abrumar ni a sumar, más allá de lo que ya hemos, por supuesto, preparado en fecha, en tiempo y hemos recaudado en la información. Quiero saber si hay alguna pregunta, quiero saber si he sido clara y quiero saber, por supuesto, si los puedo apoyar con alguna situación o información más puntual. Buenos días, profesora. No, perfecto por parte mía. Muy amable, Gladys. ¿Quién más tenemos en línea? Lamentablemente no los puedo ver porque si muevo algo, como que me da el temor que esto también se vaya a complejizar en cuanto al tema técnico. Sergio igual está acá presente, profe. Sergio, cuéntame. No, sí, igual estoy presente. Sí, igual la estoy escuchando. ¿Está claro todo? Sí, Perfecto. Bueno, claro. recuerden. Buen día, profesora. Buen día. Recuerden ustedes que también pueden utilizar, bueno, yo lamentablemente ya no me atrevo a recomendar mucho Teams porque también estoy recibiendo clases por este medio en otras circunstancias y está muy inestable. El profesor ayer le tocó casi unos 40 minutos, lo que me pasó a mí la vez pasada, casi unos 40 minutos poder abordar, por supuesto, la clase y eso es una pérdida enorme. Así que de pronto Zoom pudiese ser también, y entiendo también, perdón, que las grabaciones por vídeo normal también pueden ser, perdón, recepcionadas por o subidas por YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque claramente eso me va a permitir a mí, a través del enlace, que puede ser, por supuesto, por vía privada, de carácter privado, para que yo lo pueda observar con una mayor facilidad. Ya, bueno, entonces, sin mayor dilación, cumpliendo nuestro primer objetivo, vamos a entrar en materia en lo que habíamos conversado. A ver. En lo que habíamos conversado, yo me voy a ir un poco más adelante, porque habíamos hablado de cuáles eran estos dos órganos fundamentalmente que pertenecían a la OEA como tal, entendiéndose que la OEA es el sistema de protección de derechos humanos a nivel americano. Y claramente teníamos la claridad o habíamos conversado sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
entendiéndose, por supuesto, que la Corte Interamericana es el órgano más importante o más preponderante con sede en San José de Costa Rica, cuyo origen o cuyo instrumento, entiéndanse por instrumento los tratados internacionales, es el Pacto de San José de Costa Rica, quien está vigente, digamos, en la esfera global a partir del año de 1969 y vino a tener también esta suerte de complejidades, como también lo tuvo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto a su aprobación y entrada en vigor solamente hasta el año de 1979. Y claramente en Chile, como ya lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, solamente hasta el año de 1990 entra en vigor este Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y cuál era o cuál es, digamos, los principales ejes obligacionales que tiene este Pacto de San José que refleja o que influye, por supuesto, en la funcionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es claramente prevenir las violaciones de los derechos humanos, investigar aquellas violaciones, sancionar a los responsables y reparar los daños materiales y morales. Que en realidad estas cuatro funciones hacen parte de lo que cualquier corte nacional, no entendiéndose desde la lista de los derechos humanos, por supuesto, pero cualquier corte nacional y más allá, una corte internacional, tuviese como eje funcional. Habíamos hablado también de la salida de Venezuela, entendiendo que la salida de Venezuela fue muy comentada dentro de los planos de la protección de los derechos humanos, ya que se entiende de que hay un proceso o hay una dictadura disfrazada de democracia y que claramente Venezuela lo que hizo fue hacer uso de los instrumentos que tiene, como cualquier otro tratado internacional, de retirarse, perdón, de denunciar y de retirarse del mismo. Y es que la denuncia en un tratado internacional, por supuesto, es perfectamente admisible. La denuncia es el mecanismo mediante el cual un Estado manifiesta sus inconformidades, manifiesta sus diferencias, manifiesta el no seguir adscrito a las funciones, a las obligaciones, a los compromisos que están inmersos en el mismo. Eso lo contempla el artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos o en este caso también, como lo hemos conocido, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y qué dice exactamente? O reza exactamente, para que ustedes también tengan una noción básica. Los estados partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de 5 años, entendiéndose también, señores, que cada tratado internacional o instrumento de protección tiene sus propios condicionamientos como tal. Y esos propios condicionamientos como tal, en este caso puntual, son 5 años, a partir de la fecha de entrada en vigor. Y por supuesto, tocó analizar en qué momento Venezuela se había incorporado a el Pacto de San José de Costa Rica y a partir de ahí cómo hacer este conteo para efecto de poder analizar o examinar si era procedente la denuncia como tal. Hay que dar un preaviso de 1 año notificando al secretario general de la organización, OEA en este caso, quien debe informar, por supuesto, a los otros Estados miembros. Recuerden ustedes que los tratados internacionales, entendiéndose que estos son instrumentos de protección, también están inmersos en una suerte de consenso o acuerdos de tipo contractual. Por ende, cualquier modificación o cualquier novedad que se presente en cualquier tratado internacional, y este no es la excepción al caso, debe ser notificado y comunicado a las partes. ¿Por qué razón? Porque la denuncia en la conformación de los tratados internacionales, debe dar lugar a sustentar las razones de ello. Y por supuesto, cuando ya se haya hecho el análisis de admisibilidad de la solicitud de denuncia como tal
y ésta pueda proceder claramente en ese rango a partir del momento en que el país o estado deja de pertenecer. Yo siempre he dicho que estas son mancomunidades que de una u otra manera se protegen los estados entre sí bajo una suerte de tratados internacionales, pero a partir de ese momento claramente se entiende que la jurisdicción, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no será aplicable. Y claramente sí queda como una sensación de vacío, sobre todo dentro del plano de protección de los derechos humanos. Hoy por hoy, lo mejor que ha tenido la globalización, a veces se le critica muchísimo, pero lo mejor que ha tenido la globalización es traer a incorporación en muchos de los estados, voy a hablar por América Latina, no hablemos por todo el globo terráqueo como tal o toda la plataforma global, es la incorporación de instrumentos de protección de carácter regional en materia de derechos humanos. Recuerden ustedes que la globalización no solamente es económica, la globalización también es una globalización cultural, también es una globalización protectora de derechos humanos, también es una globalización protectora de derechos laborales, también es una globalización política. Entonces, y una de las razones desde la lista negativa que se le ha cuestionado a la globalización es precisamente de que los estados-nación como el nuestro han perdido una suerte de capacidades de tipo económico, de tipo político, de tipo social, porque los instrumentos protectores a nivel internacional y la globalización ha entrado, por supuesto, a reemplazar escenarios que claramente los estados-nación no han podido sobrellevar o no han podido subsanar o no han podido estar a la altura de las circunstancias. Entonces, claramente, el salirse de una convención de esta magnitud es dejar al Estado o es quedarse el Estado a su propia suerte frente a cualquier acto constitutivo que sea considerado violación masiva de derechos humanos. Y básicamente es una pérdida de una instancia de protección de los derechos humanos, lo cual se considera gravosa para los tiempos actuales. Entonces, habíamos hecho un derrotero o un esquema en cuanto a por qué razón, de una u otra manera, que yo también quiero mostrarlo, no lo voy a profundizar por temas de tiempo, pero sí ya a esta altura ya voy a dejar los textos correspondientes para que haya lugar, por supuesto, a esta lectura como tal. Y es que básicamente cuando los países entran en una suerte de crisis, y ojo señores, que eso también aplica para nosotros, si ustedes observaron noticias la noche de ayer, es muy preocupante la situación que estamos viviendo, no bajarle el perfil, no bajarle un perfil a donde tenemos una doble presentación de un retiro, de un nuevo retiro de un 10%, a donde tenemos confrontaciones entre el gobierno y la oposición frente a una suerte de uso o instancias constitucionales como es la figura de la acusación constitucional, cuya figura no es el caso del día de hoy, pero cuya figura solamente su uso o su aplicabilidad se da en situaciones de extrema coyuntura como tal. Y básicamente no podemos dar lugar, y permítanme el término, de la mejor manera posible. Yo intento ser muy cuidadosa con mis palabras, pero la idea es que también formemos estudiantes con un pensamiento analítico y crítico en consecuencia. Y es que no se puede promiscuir o darle un mal uso o una mala aplicación a la figura de la acusación constitucional. Porque claramente las situaciones en las cuales se ve inmerso cualquier Estado que hoy por hoy, ya con la pandemia, estamos en una suerte de crisis global, son situaciones o son
o se activan los factores de tensión como tal. Entonces, por ende, claramente uno espera que no tengamos un gobierno, y también lo digo con mucho respeto, pero invita a la crítica, no tengamos un gobierno como el que tiene por lo menos nuestros vecinos brasileños, que claramente desconocen la situación global en cuanto a la emergencia sanitaria como tal. Pero sí, claramente, sí, hacer oposición, hacer las críticas constructivas del caso, pero lo que quiero decirles es que estamos lesionando muy seriamente nuestra institucionalidad. Y recuerden ustedes, así como Venezuela, así como Ecuador, así como Colombia, así como Brasil, así como Argentina, toda América Latina tiene una suerte de historiales de dictaduras, de una u otra manera. Unas, por supuesto, tan arraigadas y tan férreas como pudiese ser la de Argentina y la de Chile, y otras como la que está viviendo en la actualidad Venezuela, que se disfraza de un sistema democrático. Y otras, por supuesto, que si bien no son dictaduras, pero por supuesto son países que están inmersos en conflictos como sucede, por ejemplo, en Colombia y como sucedió en su momento en Ecuador cuando estuvo bajo la titularidad de gobierno Rafael Correa. También podemos decir en cuanto a dictaduras, la que acaeció, por supuesto, en el Perú. Entonces, ojo con eso que yo estaba que lo comentaba, se me había escapado, a veces por los tiempos me apremio un poco, pero la invitación que se hace desde la plataforma académica a que no podemos promiscuir ciertas figuras que son de última ratio. Y cuando yo digo de última ratio es de última aplicación. En el entretanto, hay otra suerte de instrumentos y que yo espero que en el decurrir de lo que viene próximamente para la transformación de la nueva Constitución, de verdad, se fortalezcan estos instrumentos que están incorporados en la democracia. Por ejemplo, yo preguntaba ayer, y es algo que muy lógico, ¿qué pasa si en un momento dado Sebastián Piñera, don Sebastián Piñera, porque no hay que restar las dignidades, es el presidente de la República y hay que dar lugar al respeto de la dignidad que ello confiere? ¿Qué pasaría si él llegase a renunciar? No tenemos la figura vicepresidencial, como tampoco tenemos una figura de la Defensoría del Pueblo, como tampoco tenemos un fortalecimiento en el sistema de los derechos humanos. Tenemos un sistema, unos tratados que están ahí. Y como mucho se ha dicho, es que no vamos a empezar de cero porque tenemos tratados suscritos, sí, pero no tenemos el sistema de protección tan fortalecido para que esos tratados o instrumentos de protección puedan encontrar verdadera cabida o verdadero nicho o verdadera congruencia para que sean verdaderamente cumplidos de tal cabalidad que su incumplimiento pueda generar, por supuesto, una suerte de sanciones severas para el Estado. En el fondo, lo que busca este macrosistema de protección internacional de derechos humanos es que los estados actúen en congruencia con los principios democráticos de orden interno y de tal manera, sí, lo voy a decir en estos términos, aunque suene un poco displicente, de tal manera que exista un poco ese temor, pero no un temor actual, es un temor a que no puedo dar lugar ni por un ápice, un espacio a incumplir esos tratados internacionales. So pena de que me va a generar una suerte de sanciones. Ojo que estas sanciones no solamente son de tipo judicial. Estas sanciones, cuando hay una sanción muy sólida, muy diciente, muy relevante en el contexto internacional, como fue la sentencia de Almonacid Arellano, que ya también va a estar incorporada. Por supuesto, yo voy a intentar, no esta clase, sino la próxima, el análisis de la sentencia de Almonacid, una vez terminemos, por supuesto, todo lo que son sistemas e instrumentos, que es muy diciente frente a la práctica de la democracia en un Estado y frente a la desidia que tuvo el Estado
para no reconocer que verdaderamente el profesor Almonacid Arellano había sido torturado y asesinado posteriormente en la dictadura y que se dio, por supuesto, una extralimitación de competencias funcionales para el Estado chileno. Y en el fondo es decirle, señores Estado de Chile, ustedes invisibilizaron, regularizaron una práctica que ya de por sí en su naturaleza era violatoria o constitutiva de derechos humanos. Aquí están las consecuencias de ello. Y tan es así que les exige no solamente a Chile, sino también a todos los estados de los cuales hace parte o son parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos, decirle o cumplen o se compatibilizan con la normativa internacional o tendremos serios problemas. Esa es una invitación que es una invitación un poco reticente y ustedes me dirán, profesora, con esas invitaciones mejor no tenerlas. Pero es que para esa es la funcionalidad de las cortes internacionales. Perdónenme, señores, a veces miramos el sistema internacional como algo alejado. No, no, no. Allá está la comunidad internacional y nosotros estamos acá. Y en la medida de nuestras conveniencias, cuando tenemos que suscribir tratados de libre comercio con China, ahí sí la comunidad internacional. Pero por eso digo, los tratados internacionales no solamente son en materia de tipo comercial, los tratados internacionales también son en todo orden de ideas para proteger toda esta comunidad de derechos universales que están contempladas, por supuesto, en un instrumento tan básico como es la DUDH, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esas son las invitaciones que de una u otra manera se realizan a partir de las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, cuando yo mencionaba estos antecedentes del conflicto, y por supuesto es incorporarme un tanto, se sigue observando la diapo, ¿no? Sí, Gracias, muy amable. Bueno, y cuando yo les decía a ustedes que cuáles habían sido las consecuencias de esta salida de Venezuela de la Corte Interamericana, quién retornó o qué retornó el 15 de mayo del 2019, siempre tengamos en cuenta que los conflictos o las crisis de los países en toda América Latina no devienen de la noche a la mañana. Y eso es lo que más me preocupa del escenario que yo estoy hoy visualizando en Chile. Teniendo en cuenta los antecedentes del conflicto, claramente, si llegásemos, Dios no lo quiera, permítanme decirlo porque la verdad es preocupante, Dios no lo quiera, llegase a salirse de control y a quizás vivir una situación de similares características. No creo, no creo, pero todo es posible, señores. La política en América Latina está muy inestable. La política regional en América Latina está muy inestable, producto de los factores de tensión que ya, si solamente tuviésemos en cuenta un ítem, que es la pandemia, ya de por sí se ha generado por ello. Así que hoy por hoy, ¿qué pasaría? Háganse esa pregunta. ¿Qué pasaría si se produjese una renuncia por parte del presidente de la República? ¿Qué pasaría? ¿Quién lo reemplazaría? ¿Quién estaría en condiciones idóneas? No estoy preguntando desde el punto de vista legal. ¿Quién estaría en condiciones idóneas? ¿Cuáles serían las consecuencias de tal renuncia? ¿Cómo quedaría o en qué condiciones estaría la institucionalidad del país? Recuerden, señores, yo soy una partidaria férrea, total y absoluta, de que el ejercicio de la protesta social sanitiza el alma de una democracia de cualquier estado. Pero ojo que la protesta dentro de los límites y dentro de los escenarios acordes y con los pedimentos acordes. Hace mucho tiempo, cuando inicié mi carrera de derecho, uno de mis primeros pinitos, porque
además de los máster, tengo especializaciones, tengo postítulos y decidí especializarme en Derecho Laboral porque también en su momento estaba ligada a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y llegué a la sala laboral. Entonces, como que casi que por exigencia propia, dije, bueno, si voy a estar en una sala laboral, tengo que tener nociones de derecho laboral y por lo menos intentar estar a la vanguardia del cargo que yo tenía. Y me propuse y me especialicé en esa área. Entonces, por ende, nos tocaba resolucionar muchos asuntos de carácter colectivo, es decir, de lo que uno conoce como el derecho colectivo del trabajo. Y que está, por supuesto, inmerso elementos tan fundamentales como son la libertad sindical, el fuero sindical o el derecho a la conformación de sindicatos. E inmerso en estos conceptos el derecho o el ejercicio a la protesta social, que ciértase de que en Colombia es reconocido como un derecho de carácter supraconstitucional, que es lo que quizás yo espero que en la próxima constitución no exista temor. Los trabajadores tienen derecho, es un derecho fundamental que está protegido por la OIT, que invita en virtud del mantenimiento de las protecciones y las condiciones laborales en los planos internacionales, que es lo que se ha llamado el sistema de trabajo decente, invita a los estados que son parte a establecer políticas de tal manera que cumplan y protejan los derechos fundamentales inmersos. Entonces, en ello se da cuenta uno que claramente el desconocimiento y el no reconocimiento que muchos estados muestran hacia el escenario o hacia la comunidad internacional y en lo puntual hacia los sistemas de protección de derechos humanos. Entonces, la invitación siempre va a estar abierta. La invitación es a intentar ejercer, fortalecer los mecanismos de participación democrática de cualquier Estado, pero también teniendo en cuenta que este ejercicio tiene que estar compatibilizado con los sistemas de protección y en consecuencia con los instrumentos de protección, porque claramente no podemos permitir lo que sucedió en el estallido social pasado y que claramente no podemos tampoco a nuestro propio conocimiento y a nuestros propios ojos permitir que la democracia y que la institucionalidad del Estado se debilite. Ya tenemos una claridad de que este gobierno verdaderamente no ha sido quizás el que nosotros esperábamos, digamos, como ciudadanos de este Estado democrático como tal, pero recuerden también que todos los gobiernos tienen conflictos, tienen tensiones y no ha sido fácil, sobre todo estos 2 últimos años, aun cuando no existiese la pandemia, porque ya se vienen surtiendo una suerte o un resurgimiento, ojo con esto, no hace parte de nuestro contenido temático, pero un resurgimiento de movimientos nacionalistas que también están como paralelo, ya de por sí la globalización hace que los estados-nación pierdan su capacidad de poderío o su capacidad de poder porque nos obliga a incorporarnos en una esfera internacional obligatoriamente, pero también hay un surgimiento de movimientos nacionalistas, ultraizquierda, ultraderecha, todo en extremo, que también debilita y que también desdibuja la institucionalidad de los estados propiamente para adoptar esta mal llamada, en el caso extremo, reitero, en el caso extremo, esta mal llamada institucionalidad propia de estos movimientos nacionalistas y que hacen de una u otra manera que también exista una pérdida o fragilidad o debilidad como tal. Entonces, eso lo vemos, por supuesto, en España con el caso de Cataluña, lo estamos viendo muy de manera ejemplificante en el caso de Brasil, el ascenso de Jair Bolsonaro como un líder de ultraderecha, de extremo, que eh, incorpora y sumerge, no emerge, y sumerge al país
en una suerte de desconocimiento y que ese desconocimiento genera una suerte de desobligancia y que la desobligancia genera el resultado de las violaciones constitutivas de derechos humanos. Recuerden ustedes que es muy connotada la política que tiene en materia de derechos humanos Jair Bolsonaro frente a la migración. Y recuerden ustedes que, nos guste o no, la migración siempre va a ser el eje o uno de los ejes centrales, epidurales de cualquier Estado. Dícese llamarse democrático. ¿Ya? Entonces, volvamos a lo nuestro. Era muy diciente lo que estaba comentando. Volvamos a lo nuestro. Venezuela volvió el 15 de mayo del 2019, por ende esta franja de 2013 a 2019, permítanme un segundo por favor, tengo como la... Ya, ahí estamos. Que vuelva nuevamente del año 2019, tenemos un espacio de 6 años en los cuales el Estado y sus ciudadanos, en caso puntual, están desprotegidos o estuvieron desprotegidos. Profesora, ¿qué pasa en ese caso? Pues tendrán que recurrir, no pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la Corte pierde jurisdicción en el momento en que se retiran del tratado como tal y por supuesto tienen que acudir a otras instancias. Profesora, ¿a otras instancias como cuáles? Aquí tengo un poco como que cambié la diapo, pero bueno, sigamos el orden porque no podemos darnos a perder ni un solo minuto. Yo me voy a ir mejor a esta y en dado caso vuelvo a la anterior. Teniendo en cuenta que los principales órganos de protección, perdón, son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también hay otros órganos que pertenecen a este sistema global de derechos humanos o protector de derechos humanos, como también conocemos o como también se conoce, que es la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional básicamente es una institución que funciona aparte de la OEA y que funciona de una u otra manera, sí ligada o relacionada indirectamente. Yo no me voy a atrever a decir, porque no es correcto, dependiente de las Naciones Unidas. No, porque la Corte Penal Internacional se gestó o se originó conforme al Estatuto de Roma, muy aparte del sistema de protección universal de los derechos humanos y del sistema americano de los derechos humanos. Por ende, ella actúa de una u otra manera de forma independiente, de forma autónoma, pero también de forma conexa. Y cuando yo me refiero de forma conexa es a que no se va a colocar como cuando se colocan con los caballos estos protectores en los ojos, a que no va a mirar ni un lado, ni tampoco va a mirar para el otro, sino solamente va a estar inmersa en su competencia como tal. No, ella va a estar de una u otra manera vigilante, pendiente, si alguno de estos sistemas de protección universal de derechos humanos o si alguno de estos sistemas de protección regional requiere de su ayuda, para ella, por supuesto, brindarla. Entonces, es una institución, perdón, de carácter permanente, con funciones de tipo judicial, que no quiere decir que la Corte Interamericana no tenga funciones judiciales, porque ustedes van a decir, profesora, pero usted nos dijo que también investigaba y juzgaba. Sí, pero es que la Corte Penal Internacional es mucho más sólida, es mucho más fuerte, es mucho más, ¿cómo sería? A ver, es mucho más presente en cuanto al orden de imposición de penas derivadas de conductas punibles, sobre todo en lo que refiere a las personas individualmente consideradas. Recuerden ustedes que la función de la Corte Interamericana, Comisión y Corte Interamericana es de orden estatal, o sea, es denunciar a los estados. Y el Estado, en el fondo, es una persona jurídica que está conformada por muchos y muchas.
Mientras que la Corte Penal Internacional, que casi también se dice que es la verdadera figura que emergió del Tribunal de Nuremberg, que el que fuese conformado para la consecución e investigación y juzgamiento de los delitos gestados en el Holocausto por el régimen nazi, y que claramente esta es el órgano verdaderamente que emerge y que da lugar a muchas similitudes de lo que cumpliese ese famoso tribunal provisional de Nuremberg. ¿Ya? Entonces, la Corte Penal Internacional es una institución encargada de determinar las responsabilidades penales individuales de las personas que hayan cometido crímenes de genocidio, crímenes de orden sistemático, en masa, colectivos, crímenes de lesa humanidad, perdón, por el lapso del tiempo permanentes, crímenes de guerra, es decir, que aún estando bajo una declaratoria de guerra, de conflicto, también se hayan dado o gestado o generado delitos violatorios de los derechos humanos. Con esto me quiero dar a entender torturas, reclutamientos ilícitos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, desplazamientos forzados. Todo este catálogo de derechos violatorios de derechos humanos y de agresión cuando los estados no hayan cumplido con el deber de perseguir, juzgar y castigar a los responsables de dichos crímenes. Mucho se ha dicho también que la Corte Penal Internacional se asimila a su gemela, vamos a decirlo de esta manera, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque viene a tener una competencia subsidiaria. Profesora, explíquenos nuevamente, por favor. Recuerden ustedes que hay un requisito de procedibilidad extrema, de que primero debe agotarse la justicia en el país o en el estado a donde acaecieron los hechos. ¿Ya? Sencillamente porque es un requisito de procedibilidad. Es lo que nosotros los abogados llamamos el agotamiento de la vía gubernativa. Entonces, ¿qué es lo más maravilloso? Yo cuando a mí me llegan los casos, muy probablemente, y espero que sea así, pero ya no puedo decir nada. Estamos con la masacre de Mapiripán, estamos con la masacre de Chengue de Colombia, así que muy probablemente el próximo año, si esto, ya hemos tenido algunas reuniones en cuanto a la presentación de los antecedentes ante la Comisión Interamericana, muy probablemente el próximo año nos tocaría, por supuesto, abordar la etapa de juicio y ahí sí, verdaderamente, pues, tocaría desplazarse, pero el tocaría es muy épico porque si seguimos en esta coyuntura, pues seguiremos haciendo las acciones o gestiones por esta vía de la virtualidad, que realmente no es lo mismo. Entonces, al cumplir esta función subsidiaria, se requiere, por supuesto, el agotamiento por parte de la justicia o la jurisdicción de orden interna para ahí sí posteriori acudir a la Corte Penal Internacional. Entró en vigencia en el 1 de noviembre del año 2009, es muy jovencita, es todavía muy niña, después de 7 años de haber sido firmada y ratificada, en este caso en el gobierno colombiano, pero en el gobierno chileno también fue ratificada a partir del año del 2001, que también sigue, perdón, del 2010, perdónenme, del 2010, que también es muy jovencita para los tiempos de otras convenciones como tal. Bueno, lo que interesa puntualmente es que es el primer tribunal internacional para juzgar a los acusados de genocidio. Ahora bien, ustedes me pueden preguntar, profesora Ariana, si en el caso de Chile no tuviésemos la competencia de la Corte Interamericana, ¿pudiésemos acudir a la CPI? Sí, pueden acudir a la CPI. Eso es lo que va a suceder con Nicolás Maduro en el rango o en el espacio de tiempo de los 6 años que datan
que no tiene jurisdicción o competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos perfectamente, aquellas personas que perciben, sienten, manifiestan, constatan, prueban de que hubo violación sistemática de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro y todo, perdónenme, voy a ser un poco no apropiada en la academia, su séquito de colaboradores pueden ser denunciados ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque se ha comprobado de que hay delitos de genocidio, de que hay delitos de carácter político, de que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esta prisión que se llama la prisión de Ramo Verde, creo que es el nombre adecuado, espero que no esté incurriendo en ninguna falla semántica, se torturaron, se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Y ojo, señores, que una violación tan simple como que una persona tenga derecho a un juicio justo es una violación también de un derecho humano. ¿Ya? Entonces, es el organismo de derechos humanos más importante que se ha creado, por supuesto, en los últimos 50 años, aun cuando su aplicabilidad es muy reciente, digámoslo así. ¿Qué no es la Corte Penal Internacional? Es interesante porque también se tiende a confundir con la diversidad de órganos existentes, por supuesto, dentro del sistema protector de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional no sustituye a la jurisdicción nacional en la competencia de los crímenes sobre los cuales tiene plena jurisdicción. Es decir, la Corte Penal Internacional no puede reemplazar la carencia de un sistema judicial de orden interno, por más cuestionado que éste sea. Es decir, porque el principio de subsidiariedad también se suele decir, es imperativo aplicarlo, de tal manera que no pueden ustedes acudir a la Corte Penal Internacional en el entretanto sin antes haber agotado la justicia de carácter interno, que se considera, por supuesto, como una gestión de carácter prioritario. Muy seguramente, como en este momento estamos viviendo crisis tan álgidas en toda América Latina, y se ha cuestionado mucho, sobre todo en el caso de la dictadura en Chile, del sistema transicional o del sistema de justicia especial que se debió dar frente al restablecimiento, reparación de los crímenes de lesa humanidad gestados o acaecidos en dictadura como tal, y que nos deja una suerte de vacío jurídico frente a la presentación de estos informes, comisiones, informe RETIC, informe VALEC, que lo posterior hubiera sido la conformación de una justicia transicional para buscar esta verdadera verdad, permítame ser un tanto redundante, esta justicia y esta reparación no se dio, verdaderamente no se dio. Entonces, claramente hay que agotar esa instancia. De una u otra manera, cuando uno presenta una denuncia ante las Cortes Internacionales, se coloca al país demandante o al país que se pretende demandar o a la persona individualmente considerada, como sucede con la Corte Penal Internacional, en una suerte de exposición. Por eso es que casi siempre en la etapa previa, en el caso de la Comisión Interamericana, acá también hay una fase previa, se suele entrar a negociar porque es una suerte de exposición para el país. Y en el caso de la Corte Penal Internacional es mucho más diciente porque lo que se expone es a la persona individualmente considerada. Ojo, señores, que aquí también hay que tener en cuenta algo. Profesora, ¿por qué no llevamos inmediatamente a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional? Porque tiene un fuero de carácter constitucional. Ese fuero todavía le permite que no sea
juzgado, salvo que se intentase, como se ha dicho en algunos escenarios globales, se intentase acudir a una suerte de intromisiones e intervenciones de tipo extraestatal o internacional, que claramente también pueden ser muy complejas para la restitución de una próxima democracia en Venezuela. Entonces, eso es como todo. Si yo forzo algo, recuerden ustedes lo acaecido a nivel de antecedente en Chile. Se pensó inicialmente de que esto iba a ser una dictadura cívico-militar, como se suele instaurar en los libros, pero claramente creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, y esto entendiéndose, por supuesto, aquellos que lo vivieron de manera indirecta y, por supuesto, sus padres, sus abuelos, quienes con toda seguridad lo vivieron de forma directa, claramente nadie imaginó que esto pudiese durar 17 años. Por eso es el gran temor, porque no podemos dar lugar a que la democracia, ya estando en cuidados intensivos, muera. ¿Ya? Por eso es que una, perdón, una intervención o un golpe de Estado, como también se ha dicho, no es la forma para poder dar lugar o llevar a una justicia en este caso, al señor Nicolás Maduro. Hay que esperar, lamentablemente hay que esperar a que este señor tenga o deje de ser presidente de Venezuela. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo de verdad. Y en ese momento, muy seguramente, a través de los líderes de oposición que hoy por hoy están exilados o exiliados en este caso, puedan, por supuesto, ejercer las herramientas ante la Corte Penal Internacional como tal. Sigamos a efecto de que podamos avanzar rápidamente. La Corte Penal Internacional fue adoptada por el Estatuto de Roma en el año del 17 de julio de 1998, que ha sido como la fecha a nivel global, pero en diferentes países o en diferentes instancias entra en vigor en diferentes fechas. Así que el Estatuto de Roma es otro de los instrumentos, o Tratado de Roma, también se le conoce, otro de los instrumentos que dan lugar o que da origen a la formación de este organismo internacional encargado de juzgar crímenes, sobre todo particularmente de genocidio como tal. Tiene su sede en la ciudad de La Haya. Aquí hubo una suerte de controversia, si ustedes me dirán, profesora, pero si se creó con el Estatuto de Roma, yo entiendo que debería estar en Roma. No tiene que ser tan así. Recuerden que los tratados internacionales o las convenciones o los pactos son una suerte de negociaciones que se hacen entre los diferentes estados en determinados momentos, en determinados sitios, que de una u otra manera, por condiciones de conflicto, por condiciones de mayor neutralidad, eh, tiene, tiene todo para que esa negociación pueda ser exitosa, ¿ya? Y no se torne una negociación beligerante o conflictiva. Pero claramente, dentro de esas negociaciones, se tiene la posibilidad de establecer cuál va a ser la sede de orden o de aplicabilidad de ese órgano internacional como tal. En este caso, lo decidido, por supuesto, fue La Haya. ¿Y por qué razón no Roma? Recuerden ustedes, señores, perdón, un momento para tomar líquido. Recuerden ustedes que en Roma ya tenemos una suerte de macroórgano muy preponderante en este sistema, no de protección de derechos humanos, pero sí universal de derechos humanos,
que es, por supuesto, la presencia del Vaticano. El Vaticano es un Estado que está inmerso en Roma, ¿ya? Por eso es que al Papa o a su santidad, en este caso Francisco, se le hace honores como de jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado y su jefe es el Papa. Por eso es que funciona de una manera medianamente independiente, medianamente autónoma. Bueno, todos estos escándalos que se han dado, por supuesto, en torno al sistema financiero. Los que hayan tenido la oportunidad de viajar a Roma se dan cuenta que cuando uno pisa la plaza de San Pedro y ve el ébolo de San Pedro, es otra Roma totalmente distinta a la que, por supuesto, está en la ciudad. Ya se logra diferenciar. Es muy diciente la presencia del papado como órgano, ¿ya? Y por supuesto lo que es la ciudad, con todos los componentes institucionales de cualquier ciudad, como pudiese ser Santiago, como pudiese ser Bogotá, como pudiese ser Lima, como la misma Serena, exactamente igual. Pero el Vaticano tiene otra connotación. Y lo que pasa en el Vaticano es competencia del Vaticano, porque es un Estado inmerso en otro Estado. Creo que es de los pocos casos, en cuanto no hace parte del día de hoy de la temática, pero en cuanto a lo que se conoce como sucesión de estados, anexión de estados, cesión de estados, desaparición de estados, extinción de estados, que es lo que sucedió ya hace mucho tiempo con las dos Alemanias, con la antigua ex Yugoslavia, con Checoslovaquia, que han sido una fusión, cesión, anexión de estados. ¿Ya? En el caso de Roma, es una anexión de un estado. ¿Ya? Pero eso es derecho internacional público. Entonces, no podemos tener dos órganos fuertes que puedan generar tensiones, ojo con ello, tensiones en una misma ciudad. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual, bueno, Holanda se ha caracterizado siempre por ser un país muy neutral, sobre todo en los últimos tiempos. Así que una de las sedes más o candidatas para ello fue La Haya. Bueno, el Estatuto de Roma fue firmado por 139 estados. Chile hace parte de ese tratado. En noviembre del 2016 ha tenido una suerte de complejidades para su materialización, su ratificación, y que claramente la última modificación que hubo del Estatuto de Roma fue en el año 2016. Ha tenido varias, permítanme el término para ser un poco más clara, modificaciones, subsanar acordes y ajustables por la competencia tan delicada que tiene la Corte Penal Internacional, que por supuesto es el conocimiento de crímenes de lesa humanidad a nivel individual, pero también de crímenes considerados como genocidios. El genocidio de Ruanda, por ejemplo, es conocido por la Corte Penal Internacional. Los gobernantes, los militares que estuvieron incorporados en él fueron juzgados por la Corte Penal Internacional. Si Augusto Pinochet no hubiese fallecido, hubiera sido juzgado individualmente por la Corte Penal Internacional. Si el mismo Stalin también hubiera sido juzgado por la Corte Penal Internacional, el mismo Hitler hubiera sido juzgado por la Corte Penal Internacional, el mismo Alberto Fujimori había sido juzgado por la Corte Penal Internacional. Por eso, señores, la práctica de ciertos gobiernos, desconocedores de la funcionalidad a veces algunos de los sistemas de protección de derechos humanos, yo siempre he cuestionado mucho, pero no va a ser objeto de discusión el día de hoy. Lo vamos a dejar para un poco más adelante y que también demos apertura que ustedes puedan participar. Es nunca Augusto Pinochet ha debido volver o retornar a Chile. Jamás. Jamás.
porque en ese momento ya el estatuto de Roma estaba siendo confeccionado y ya la Corte Interamericana existía. La Corte Penal no existía, pero sí existía una Corte Interamericana de Derechos Humanos y sí existía una competencia internacional, porque ya las denuncias de orden internacional habían sido presentadas. Y recuerden, yo sé que a veces es muy complejo entender, pero hay una competencia originaria o primaria. Profesora, explíquese mejor. Quien presenta la denuncia primero ante ese país o ante un determinado país tiene la primera oportunidad, tiene la primera opción. En este caso, un grupo de denunciantes habían presentado la querella en España y por ende había una competencia primigenia frente a los tribunales internacionales. Por ende, Baltasar Garzón tenía la competencia primigenia o primaria de poder elevar la orden de captura o la orden de aprehensión ante Augusto Pinochet y por ende Inglaterra ha debido dejar levantarle el veto o el velo de exilio o de asilado y dar lugar a la materialización de la competencia primigenia. Pero lamentablemente, señores, lamentablemente los estados cometen fallas y obviamente se circundan, también tengo que decirlo con mucho y mucho y mucho respeto, por intereses de carácter político que claramente no dejan que los sistemas de protección internacional tomen verdaderamente la eficacia y el protagonismo que se requiere. Augusto Pinochet nunca ha debido pisar nuevamente Chile, porque eso fue una burla frente a los sistemas internacionales. Y por eso es que, así como Colombia, que también se han cometido muchos errores, así como el Perú, Chile también tiene que intentar restituir nuevamente este protagonismo en el plano de los sistemas de protección universal como tal. Bueno, señores, yo voy a avanzar rápidamente, me voy a tomar solamente 5 minutillos más. ¿Cuáles son los crímenes conocidos como el genocidio? Bueno, aquí tenemos, por supuesto, el genocidio es acaecido en guerra y la lesa humanidad. Aquí realmente la distinción es muy frágil, porque la lesa humanidad se estima que no son tiempos de guerra, no acaece en tiempos de guerra, pero sí está inmerso la situación de conflicto, que por supuesto es lo que ha sucedido recientemente en Colombia como tal. Bueno, ¿cuáles son los crímenes de guerra? Son actos de violación, la esclavitud sexual, la prostitución y el embarazo forzado y cualquier, por supuesto, otra forma de violencia sexual. Lo que sucedió, por supuesto, en Ruanda, y creo que esto es muy conocido, de mutilar a las mujeres, sus mamas, para que, por supuesto, en el fondo muriesen dolorosamente, pero también es una suerte de violación de derechos humanos frente al hecho simple de no cobijar el derecho fundamental de asistencia hacia su hijo, ¿no? Porque con la mutilación, por supuesto, claramente se materializa el hecho delictual como tal. El genocidio es de forma colectiva. El genocidio es un delito sistemático, perdón, de impacto colectivo, matanza de miembros de grupo, la lesión grave a la integridad física, mental de los miembros del grupo, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado a la fuerza de niños de un grupo a otro. Por eso es que Colombia es uno de los países también con mayores denuncias en materia de genocida, por lo que se constituyó frente al grupo de las FARC como tal. Asesinato, exterminio, esclavitud, encarcelación, tortura, violación, prostitución, esterilización y embarazo forzado. Esto también
sucedió, por supuesto, la violación y la esclavitud sexual en todos estos centros de tortura que ya también hemos conocido, entre esos la venda sexy, era conocido como la venda sexy, desaparición forzada. El crimen del apartheid también es una categoría genocida y también fue conocida por la Corte Penal Internacional, y otros actos inhumanos que por supuesto causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o mental. Por eso yo les digo que aquí en el caso de Chile no solamente hubiese estado cobijada o hubiese tenido la jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también la Corte Penal Internacional. Por eso vamos a ver si alcanzamos siquiera a comentar la situación de la justicia o del caso, como se llama, o del expediente Augusto Pinochet ante la Cámara de los Lores en Inglaterra. Inglaterra realmente cumplió un rol crucial de manera coadyuvante para que Augusto Pinochet, por supuesto, regresase a Chile y fuese juzgado en el país a fin de, con la excusa del agotamiento de la vía gubernativa. Pero por la calidad y por la categoría de los delitos que Augusto Pinochet había cometido en este marco del proceso dictatorial, ya la jurisdicción interna no tenía la competencia. La tenía, por supuesto, una jurisdicción de carácter internacional. Yo tuve la oportunidad, la magnífica oportunidad de conocer a Baltasar Garzón cuando estuvo en una de las sesiones remotas, que remota se llama desde varios sitios, sesiones en Bogotá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto el caso de Augusto Pinochet fue muy connotado como una práctica de desconocimiento de la jurisdicción internacional. Entonces, ojalá en lo que acaezca de la próxima Constitución se restablezca este sentir y se fortalezca, que con toda seguridad espero que sea así, se fortalezca el sistema protector de derechos humanos. Y lamentablemente, pues ya después falleció, y falleciendo, la muerte es una forma de prescripción de las acciones penales, ya sea de índole interno o de índole internacional como tal. Bueno, vamos con esta última porque creo que ya les apremia el tiempo. ¿Quiénes tendrán responsabilidad criminal ante la Corte? El tribunal, como es un tribunal penal internacional, puede procesar a personas físicas, naturales, individualmente consideradas, mayores de 18 años, que hayan cometido un crimen sobre el cual la Corte, por supuesto, sea competente. Ya vimos la naturaleza anterior de los crímenes que son competentes. Y la Corte, aquí viene una distinción muy clara con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene competencia sobre los estados o personas jurídicas, porque obviamente se trata de que no exista una similitud de cortes en cuanto a su ejercicio. Nadie queda exento de la responsabilidad criminal por un cargo oficial. Esto tuvo la modificación porque claramente mientras ya la Corte Penal Internacional ha entendido que las dignidades de presidente de cualquier estado es una dignidad que tiene un fuero de carácter constitucional. Y como tiene un fuero de carácter constitucional, protege a esa persona individualmente considerada en ese plan. No así, no obstante, se predica, sobre todo cuando se hace la puntuación del cargo de oficial, claramente no excluye, o sea, pueden ser llevados a Corte Penal Internacional los miembros de la fuerza pública, cualquiera que sea su rango, aun cuando éste pueda conllevar inmunidad según el derecho interno. Por lo tanto, no excluye a jefes de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno, de un parlamento, representante elegido, funcionario de gobierno. Ninguno estará eximido de responsabilidad penal ni su cargo será motivo para reducir la pena. Ojo con ello porque esta fue la modificación que tuvo en el año 2016. Mientras sean jefes de Estado o de gobierno, ellos tienen un blindaje de carácter constitucional. Y el argumento que planteó la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y que también ha sido reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que
existe un blindaje constitucional, existe una suerte de protección en los derechos que le emergen a esa persona por ser jefe de Estado o jefe de gobierno. Hay también una razón muy particular y muy puntual, y es que se trata de no generar una mayor crisis, de no generar una mayor contaminación frente a ese jefe de Estado que pertenece a ese país, a ese Estado como tal, a esa función de orden interno, sumarlo a una jurisdicción internacional cuando aún está en las funciones de orden interno. ¿Por qué razón? Porque también la práctica internacional ha conllevado a que puede pasar lo que ha sucedido con Donald Trump. Perdónenme el término, pero quiero que me lo entiendan de la mejor